favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Y estamos el día de hoy recordando, ¿y qué somos? ¿Qué somos? La Biblia nos califica y nos pone en un lugar. Y dice la palabra que somos sal y tierra. Dígalo conmigo, somos sal y tierra. Y la palabra pues no se equivoca. Eso significa que lo que la gente diga referente a usted le debe de resbalar, porque usted está definido quién es en Cristo. Usted es sal y tierra. Dígalo conmigo, yo soy sal y tierra. Algunas personas dirán, mire pastor, yo nunca he sentido eso, o nunca he llegado a ese lugar o a ese nivel. Pues el mismo Evangelio, Mateo capítulo 5 versículo 1, nos va a enseñar cómo volver a ese nivel. Hay personas que hemos cambiado, con el paso de los años hemos cambiado. El día de mañana tenemos el discurso a la nación después de tantos años de gobierno. Algunas cosas han cambiado, otras deben de cambiar. Pero la gente cambia con el paso del tiempo, cambia nuestro gusto. Soy una persona que desde muy pequeño no tolero, ni me gusta, ni me atrae probar la remolacha. ¿Alguien dice amén acá? Amén. Si le gusta la remolacha, por favor. Amén. Pero hay otras cosas que ya comencé a probar que antes no probaba. Estoy hablando de cosas buenas, hermanos. Amén. Las cosas cambian, Dios no cambia. Amén. Pero si usted siente que ha cambiado y se ha convertido por alguna situación en una persona amargada, amén, en la primera fila, digo, no, alguna persona, usted puede volver. Usted puede volver a través de la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 5. Si lo encontramos, dice un fuerte amén. El subtítulo de esta porción del Evangelio es el Sermón del Monte. Hace muchos años, cuando lo predicaba, yo le llamaba el perfil del cristiano. Dígalo conmigo, el perfil del cristiano. Usted se va a pasar ahí una balanza, usted se va a poner un termómetro y va a decidir qué es lo que usted es comparado a lo que la Biblia dice que es. Tengo un river horrible ahí al fondo, extremadamente fuerte el sonido. Pero bien, vamos a Mateo capítulo 5. La palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos decimos amén. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que aprenden. En griego, talmadín. Diga conmigo, los que aprenden. Amén. No todos son discípulos, algunos son seguidores. Si quiere, toma su asiento. Vamos a arrancar ya. No todos son discípulos, algunos son seguidores. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un seguidor? Primer característica o atributo comunicable es que el discípulo se desarrolla. Diga conmigo, el discípulo se desarrolla. El seguidor solamente escucha. Usted sabrá si es discípulo o seguidor. Puede que sea eso lo que ha cambiado su perspectiva. Puede que sea eso lo que lo tiene a usted agüitado, decimos en El Salvador, o deprimido. Puede que sea eso lo que lo tiene ya sin querer luchar, porque usted se convirtió en un seguidor, no en un discípulo. Es triste ver cómo los seguidores de Jesús dejaron de seguirle el día de la cruz. Es más, el día que él murió en la cruz, porque dice la palabra que a él nadie le quita su vida, sino que él pone su vida y la vuelve a tomar. Es triste ver cómo personas que lo vieron crucificado habían olvidado lo que los profetas dijeron y lo que él había dicho. Y dijo, señores, no se preocupen, ya voy a volver. Tengo que hacer lo que el Padre pide que yo haga, que era llegar a la cruz para pagar por nuestras faltas. ¿Alguien da gracias por eso? Bueno, pero los seguidores, a diferencia de algunos discípulos, dejaron de seguirlo. Dejaron de seguirlo. De tal manera que estaban tan poco convencidos del mensaje de Cristo, quizás creían que no funcionaba, que Jesús iba, pues ellos iban camino a Maús y se les aparece. Entonces ellos dicen, uy, ¿este quién es? No, si yo soy, no puede ser. El otro le dijo, Señor, si eres tú, ¿puedo poner mis manos o mis dedos en tus manos para ver tus perforaciones? Hay una diferencia crasa, muy importante, entre un discípulo y un seguidor. Lo primero del discípulo es que aprende. Lo segundo del discípulo es que se desarrolla. La palabra dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero llegó un momento en que yo tuve que dejar de ser niño. Este evangelio que se predica en muchos canales cristianos es un evangelio para niños. Es un evangelio de piñata. Y no lo digo como crítica, sino para estar usted advertido. Ayer estaba oyendo 3 predicadores de los fuertes. Yo oigo a las personas que no me simpatizan porque ellos me enseñan, me obligo a escucharlos. Pero este tipo estaba con una teoría sacada de razón, que él insiste en que nosotros tenemos que hacer tesoros en la tierra, y que Cristo cuando murió, dice él, murió para que nosotros no seamos pobres. Le hago una pregunta, y este animal no ha leído la otra parte del evangelio que dice a los pobres. No, quizás no la ha leído, porque a él le encanta vivir como rico. Lástima que vive a costillas de la gente. Ese es el problema.
El problema es que vive a la costilla de la gente que es ingenua, que no es discípula, sino que es seguidora. Y la persona seguidora es mucho más fácil que pueda tropezar en falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado, porque no ha madurado. Entonces cualquier perico de los palotes viene y nos engatusa, nos engaña, nos induce, porque tiene una manera de comunicar súper hábil, porque tal vez el tipo, el exponente o la exponente de la palabra es extremadamente atractiva. ¿Y qué sucede? Te va llevando a través de la filosofía, te va llevando a través de la psicología, te va llevando a través de la manipulación, y de repente te das cuenta que todo lo que tú creías era mentira. Quiero hacer una afirmación: el único que ha resucitado de los muertos es Cristo. Quiero que lo repita conmigo, por favor. El único que ha resucitado de los muertos es Cristo. Hey, no estoy tratando de probar nada. No es mi problema si usted cree o no. Esa bendición se la va a dar el Espíritu Santo. Yo quisiera que usted creyese, pero no puedo hacerlo, no tengo esa capacidad. Nosotros podemos exponer una verdad, pero la Biblia dice que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Es Él quien intercede en y por nosotros. Diga conmigo, en y por nosotros. Es Él. Él está diciendo: mira, Wilfredo, cálmate. Mira, José, bájale 3 rayitos. Mira, Martita, estás mal por este lado. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos a Jesús en Mateo capítulo 5, que vio a la multitud, lo primero que Jesús hizo y siempre hará es tenernos paciencia. Se sentó y nos enseñó. Y comenzó a decir, dice la palabra, que había subido un monte, o sea que era para poder ver a todos. Es interesante ver en ese monte donde se le atribuye esta porción de la palabra a Jesús, allá por el lago de Genezaret. Fue donde allá por el año 2000 hubo una convención de jóvenes católicos preciosa. Por cierto, les llovió y se les arruinó la fiesta en aquel entonces, pero es linda, una loma preciosa. Los jóvenes católicos llegaron a Tierra Santa, hicieron un campamento. Búsquelo, googleelo para aquellos que les gusta la historia. Lindo lo que hicieron. Ahí estaba Jesús hablando. ¿Y qué les estaba diciendo con toda confianza? Que los que se acercaran a Él podían calificar, como lo llama el del Evangelio, como sus discípulos, no como sus seguidores. Primer pregunta: ¿eres tú un discípulo o eres un seguidor? ¿Eres un discípulo o eres un seguidor? ¿Qué ventajas tengo si soy discípulo? Te desarrollas, aprendes, te fundamentas, por ende estás seguro. ¿Y qué pasa si soy un seguidor? Te vas a perder de las mejores cosas. La primera cosa que todo hombre que es seguidor y no discípulo se pierde es de la riqueza que hay en este libro. Un seguidor no lee la Biblia. A un seguidor le cuentan la Biblia. Un seguidor quiere siempre que le digan qué fue lo que pasó. Pero una persona que es discípula es una persona que estudia la palabra del Señor. Dice la Biblia misma que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. Te pregunto una vez más: ¿eres discípulo o eres seguidor? Probablemente no tienes definido qué eres, pero quisiera que te conviertas en un discípulo. Quisiera que te conviertas en una persona bien fundamentada en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor a nuestra vida le pone sentido. ¿Qué hace la palabra del Señor? Le pone sentido. Hay ratitos que la vida no tiene sentido. Yo no entiendo para dónde vamos, hermanos. No sé si han visto las noticias. Walt Disney World tiene otra debacle terrible, porque un caballero con bigote, vestido de mujer, está recibiendo a los niños por ahí, por allá. Y usted sigue soñando con llevar a sus niños al mero calzón de Satanás. Ahí lo va a ir a meter, a Walt Disney World. Usted insiste en eso. Los niños quieren ir a ver a Mickey. Mejor enseñarles al diablo de una sola vez aquí, porque a eso vas. A eso vas. Y de repente se dio cuenta que otro almacén que ha perdido, dicen que 3 billones, no me crea a mí, vea la fuente por favor, de dólares en las últimas semanas, Target, porque decidieron también meterse en un lío que no les corresponde. Si ellos están sudando la bandera que no les corresponde, vendan sus productos y cállense. Hace poco nosotros, que tenemos un programa con Ron Pierce, que está de visita el día de hoy, va a estar el fin de semana con nosotros, nos bendice con esas Biblias y con los Nuevos Testamentos. Fuimos pues un poquito de shock, porque quisimos llegar a las escuelas, como lo hacemos siempre, hablar de temas motivacionales, de temas de desarrollo social, pero de repente dijimos: ¿saben qué? Regalémosle una Biblia a los niños. Pero nos dijeron las autoridades: miren, eso no se puede. Entonces es prohibido. No, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucedería si su hijo, como cristiano, está en la escuela y aparece con un Corán? ¿Alguien me entendió? Dígame un fuerte amén. Entonces no se moleste.
Bueno, Señor, no se pudo por ahí, vamos a llegar por otro lado. Pero yo no puedo agarrar clavazón con un director porque me dice, no puede regalar Biblia. No, si la Biblia no convierte a nadie, la palabra de Dios que está en la Biblia es la que convierte a la persona. Se lo voy a probar. Muchos de nosotros andamos una copia de la palabra del Señor y no nos hemos convertido. La andamos bajo el brazo y no la obedecemos aunque la leemos, porque somos seguidores, no somos discípulos. El discípulo toma nota, el discípulo está interesado, el discípulo quiere crecer, el discípulo quiere ver un mensaje. Le hablaba a mis amigos de las motocicletas ahí, que nos reunimos una vez a la semana, y les digo, señores, lleven una dieta balanceada. Lleven una dieta balanceada, no todo de fiesta. Ay, estoy trabajando, ay, estoy lejos, ay, no puedo asistir. Vean la miseria como viven. Ese es su problema. Están lejos de Dios. No, pero tienen Biblia. No, si títulos tienen. Pero dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es un discípulo. Jesús les estaba diciendo cómo son los discípulos. Vamos al versículo 2 del capítulo 5. Vea qué lindo, dice la palabra: y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Nos enseñaba. Dígalo conmigo, ¿qué hacía Jesús? Nos enseñaba. No nos reuníamos para entretenernos, no nos reuníamos para tener un buen momento en la presencia de Dios. Eso lo puede tener en su casa. Aprendamos de la palabra del Señor. ¿Qué se va a llevar el día de hoy? ¿Cuál es el versículo de la semana? Ay, pastor, a mí me gusta ir a la iglesia porque ustedes oran por nosotros. ¿Y por qué no ora usted en su casa? Gloria a Dios por la intercesión, amén. Pero si usted es un discípulo y no un seguidor, usted va a desarrollar el hábito de la oración. ¿Cómo se sabe cuando una persona no es una persona de oración? Dele chance que ora al mediodía, o dele chance que ora en el desayuno, y se va a dar cuenta que esa persona ora como 7 minutos tratando de decirte que ora. Y te pido por los niños de África, los de Nigeria, por el problema en Rusia. Y Padre, te pedimos que haya agua en Marte. Y usted dice, ¿y este qué pasó? ¿Verdad? Y todo, pero es que yo lo que quiero es que me arte. Pero no, yo te pido por Marte. No tienen una vida de oración. Un discípulo y no un seguidor desarrolla una vida de oración. Y lo lindo es que cuando tú recibes las enseñanzas del Señor, la primera evidencia que eres un discípulo, no un seguidor, es que la quieres multiplicar, quieres salir a contarle a alguien. Por eso la palabra decía, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No es posible que usted sea un seguidor de Cristo y esté sentado en esa silla sin hablarle a alguien, sin invitar a alguien. Es necesario hacerlo. Está implícito en nuestra vida cristiana. No es una obligación, es algo que nace. Yo le doy gracias a Dios porque de los amigos que he tenido en los últimos años, muchos de ellos se quedaron en la iglesia, otros llegaron y no se quedaron, pero vinieron. Un discípulo se desarrolla, un discípulo escucha, un discípulo aprende, porque Jesús nos ha tenido paciencia, se ha sentado en un monte, en este caso en Mateo capítulo 5, abrió su boca y nos enseñaba. ¿Y qué nos enseñaba? A cómo ser sus discípulos. Y dice el versículo 3, si me acompaña, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿De quién dice? De los cielos. ¿Qué es una persona pobre de espíritu? Alguien que reconoce la necesidad de Dios en su vida. Dígalo conmigo. Alguien que reconoce la necesidad de Dios en su vida. No es autónomo, no es independiente. Es una persona codependiente de Dios, no de sus pastores, no de su iglesia, de Dios. No comience el día sin orar. No comience el día sin escuchar el proverbio del día. No pase el día sin escuchar un sermón de su pastor favorito. No pase el día sin escuchar una alabanza. Eso está diciendo. Bienaventurado, quiero decirle que se ha interpretado a través de los años como doblemente bendecido. Mire, hay gente que es doblemente bendecida. Es elegante y tiene pisto, doblemente bendecida. ¿Alguien me entiende que es bienaventurado? Hay gente que es bien desgraciada, fea y acabada. Total, hermano, no salimos de nada. Es así. Hay gente que es doblemente bendecida. Mira, no solamente tiene pisto, sino que es bien bonito. Es doblemente bendecido. Bienaventurado. Entonces el Señor, que no quiero llegar hasta ahí todavía, dice que nosotros somos la sal y la luz. Pero la sal tiene una función, y esa función solo la pueden vivir los discípulos. Por eso comencé por los discípulos. Esa sazón solamente la tienen los discípulos. La primera característica que puedo mencionarte, aparte de ser un bienaventurado, si te conviertes en un discípulo y no en un seguidor, es que tú vas a preservar las cosas. Diga conmigo, vamos a preservar las cosas. Miren, en el mundo romano el valor de las cosas era bien diferente. ¿Sabe usted que le llamaban a la sal el oro blanco de los romanos?
¿Sabe usted que ciertas mezclas de vino en los romanos llevaba sal? ¿Sabe usted que la sal servía también para sostener y servía para pago? Por eso vino el dicho entre los romanos que decía: este vale su sal, porque era una moneda de pago. Le voy a dar un dato curioso que no tiene nada que ver con lo que estoy predicando. ¿Cuántos se acuerdan ustedes que en la cruz del Calvario a Cristo le acercaron una esponja con vinagre? Quieren un dato tremendamente nasty y curioso. ¿Saben ustedes que en esa época de los romanos no existía el papel higiénico? Y en los baños públicos ocupaban una escobilla como una esponja. Y esa escobilla se usaba de cliente en cliente cuando iba al baño, o al baño de hoyo que nosotros conocemos. Los que han estado allá en Cesarea Marítima se van a recordar lo que les estoy diciendo, porque los llevamos a ese lugar. Y está el commode, el inodoro está ahí. Y había una esponja en un contenedor con vinagre. Y cuando esa persona terminaba de hacer sus necesidades, agarraban la esponja con vinagre y la usaba como un papel higiénico y la volvía a poner en el lugar. Pegue las dos cosas. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué fue lo que le pusieron? Back then, los valores de las cosas eran distintas. La sal era muy importante. Y cuando un discípulo del Señor está siendo bendecido por el mismo Dios a través de Cristo y te está diciendo: hombre, mire, ustedes son la sal de la tierra, lo que el Señor te está diciendo que es que eres precioso. Dígalo conmigo: soy, algunos hasta amén, me refiero a precioso en valor. ¿Qué dice tu gente de ti? ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Qué dicen las personas que te rodean? Este es un aquí. Hermano, le comencé diciendo: cuando usted es un discípulo, lo que la gente diga a usted no le cala, porque usted vale su sal, porque usted sabe quién usted es en Cristo. Ahora, cuando es un seguidor, usted se apantalla y se amedrenta por los primeros problemas que tiene. Pero Jesús está diciendo: hijo lindo, si dejaste de salar, ya no servís para nada, sino para ser hollada y tirada por los hombres. Pero en este caso te damos a dar la clave cómo volver a ser sal. Y lo primero que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 3 es que necesitamos ser pobres de espíritu, codependientes de Dios. No comience ningún proyecto sin la bendición de Dios. Esta semana tuve una invitación, no he logrado concretarla, y me dicen los señores que están abriendo otro restaurante de la cadena que tienen, son nacionales. Pastor, ¿puede venir a orar por el restaurante? Con mucho gusto. Este sábado a las 7 de la noche me han invitado a orar por un car wash. Y me preguntaron: pastor, ¿vendrá a orar por el car wash? Yo le dije: si me lavan el car, está bien. ¿Amén? Pero mire qué bonito, pastor, ¿y qué andan haciendo ahí? Amigo, ¿cuántos emprendedurismos has hecho y no has invitado a Dios? Y por eso has perdido la sal, has perdido el brillo, no conservas nada, siempre estás deprimido, estás viendo los problemas como un final terrible. No, Dios nos ha quitado muchas veces lo bueno para darnos, ¿qué le he dicho siempre? Lo mejor. La palabra dice, si me acompañan, del Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Todo lo que el mundo no te da. Así de fácil. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Todo lo que el mundo no te da. No te lo da. Son cosas opuestas. Es por eso que yo me opongo a las oraciones cristianas que están pidiendo cosas del cielo al estilo mundo. Nuestro pastor general predicaba el día de hoy a las 7 de la mañana, y el hombre siempre con su estilo jocoso, pero al final pegaba grandes patadas. Y estaba hablando de todas las cosas de que hay entonces dice que él estaba viendo un pastor de la línea pentecostal, Oral Roberts, ya murió, de Oral Roberts University, allá en Estados Unidos. Y él estaba viendo a Oral Roberts, que lo llevaron a CNN, según cuenta el pastor esta mañana en el sermón de las 7. Y dice que estaba sentado el señor Oral Roberts en CNN a saber con quién estaba hablando en la entrevista de aquel entonces. Ya se retiraron muchos de ellos. Y le dijo: Oral, ¿y qué es lo que te hace orar por la gente? Dice: bueno, yo oro por la gente, pero el día de hoy siento algo de tristeza. Dice: ¿pero por qué? Y dice Oral Roberts: un sueño. Dije un sueño, no en la Biblia. Dice Oral Roberts que él tuvo un sueño, y que en ese sueño él de alguna manera estaba en el cielo. Un sueño, dije, no es doctrina, no es Biblia. Y que en ese sueño él llegó al cielo, y cuando llega al cielo veo gavetas. Diga conmigo: gavetas. Vea la quijada de su vecina, dígale: gaveta. Que la han dejado medio abierta, sí, pero amén. Tiene gavetas. Y en esas gavetas dice el amigo que habían ojos, y habían brazos, y habían huesos, y habían coyunturas,
y que Dios se entristecía. Dice Oral Roberts en su sueño, en la entrevista de CNN que cuenta el pastor fundador, y que él estaba triste porque dice que los hombres siempre pedimos: Señor, repárame esto, Señor, repárame lo otro, cuando Dios tiene cosas nuevas para sus hijos. ¿Alguien dice amén? Dice su palabra: nuevas son sus misericordias cada día. Si ese aplauso es para él, déselo de corazón. Entonces voy al punto. Cuando usted es un discípulo, no es seguidor, está cimentado, tiene un espíritu manso, toma en cuenta a Dios y sabe qué pedir. Sabe qué pedir. Han habido momentos que nos invitan a comer a lugares donde nosotros normalmente no vamos, y es muy sofisticado. A mí lo sofisticado no me gusta. ¿Alguien me acompaña el día de hoy? El otro día fuimos a comer allá con mi amigo, y cuando pedimos de comer, así la chirita de salmón, ve, así ve, 28 bolas, hermano. Yo sentí que era una vacuna contra el COVID. 28 varos, así ve. Entonces yo quería ver por lo menos el rimero de tortillas. Discúlpeme, le digo, ¿y con qué se acompaña? Con vegetales salteados, me dijo. Y me los llevaron salteados, uno por aquí y uno por aquí. Los vegetales salteados. No, ¿a cuánto nos gusta comer en el mercado? ¿Alguien ha comido en el mercado acá? Amén. Por eso no prosperan. Coman fino. Amén. Y resulta que usted en el mercado, la señora: ¿cuántas tortillas, mi niño? Así le dice. Y le ha puesto un niño tierno, completo, así ve. Por eso pedimos y no recibimos, porque somos seguidores, no somos discípulos. Entonces solo quiero dejar esto en su cabeza, la diferencia entre un seguidor y un discípulo, porque la pregunta es: ¿qué somos? Entonces viene usted y le comienza a pedir a Dios cosas que el reino no tiene. Si estoy equivocado, le pido disculpas, pero si usted es metido, acompáñeme. ¿No han visto ustedes los pastores que pasan a la gente al frente y le dicen: ¿por qué viene a orar? Es que yo quiero perder 30 kilos. La hermana Patti también. Ay, ni un amén. Entonces viene aquí y la pasan a la hermana, y el pastor o el circense le pone las manos a la señora y dice a la gente: vean cómo va bajando. Vean, pero al suelo la gran barriga, ¿la ve? Literal, hermanos, eso está ahí. No estoy hablando mentiras. ¿Puede Dios hacerlo? Claro que puede hacerlo, pero Dios no vino a que usted pierda peso. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había. Entonces no se equivoque. No venga al templo a decirme: Señor, yo quiero perder 30 kilos. La solución salvadoreña es fácil: deje de hartarse. Fácil, no hay vuelta de hoja. No se puede. Déficit calórico, ayuno intermitente, llámelo como quiera, pero hágalo. Entonces la gente que es seguidora se frustra porque pide al reino de los cielos lo que el reino de los cielos no tiene. Señor, soy salmista y me gusta cantar alabanzas a tu nombre, y te pido el día de hoy que me hagas famoso, y si es posible, hazme rico y millonario. Señor, quiero ir por todos los estadios del mundo y quiero que tu palabra sea escuchada, pero no lo hago para mí, lo hago para tu honra y gloria. Quizás no ha leído la parte que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces el seguidor pide mal y no recibe. El discípulo, el que está cimentado y conoce la palabra del Señor, pide conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo pide? Como el Padre Nuestro. Tan bonita la oración: y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro. Pero qué bendición. Hoy estaba mi hijo almorzando y le digo: ¿y qué te pasa? No, papá, me dijo, estoy en semana de parciales y estoy comiendo como embarazado, me dijo. ¿Y cómo comen los embarazados? Quizás alguna noticia me quiere dar. ¿A cuánto nos gusta el croissant? No, ese pan es extremadamente grasoso, hermano, pero es delicioso. ¿Alguien dice amén el día de hoy? El bicho había partido, había hecho un sándwich de un croissant.
Eso es nefasto, hermano. Y de repente, fíjate que no puedo dormir. Pero ya repetí, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Solo tú ves como que era adorador, tirándole los zapatos a ver si dormía como que era el mago de Dios. Amigo, un seguidor pide cualquier tontera. Un discípulo pide que la voluntad de Dios haga en el cielo como en la tierra, porque la voluntad de Dios es nuestra garantía. Entonces le pregunto, ¿y qué somos pues? Llevas tantos años en este asunto, ¿y qué somos? ¿Eres un seguidor? ¿Eres un discípulo? ¿Eres sal? ¿Eres luz? La sal tiene ciertas cualidades, ya la dijimos: preservar, tiene su precio, tiene un valor, tiene capacidad. Pero la palabra en Mateo capítulo 5 versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo más fácil que puedo explicar: los que piden ayuda, porque ellos serán ayudados. Pide ayuda, hombre. Todos lo necesitamos. Dios nos ha bendecido con médicos, Dios nos ha bendecido con psiquiatras, con psicólogos, Dios nos ha bendecido con ingenieros, con arquitectos. Pida ayuda, hermano. ¿No ha visto la casa como la lleva su marido? La comenzó en su patio y ya va por la del vecino, porque el muro de contención no lo ha contenido nada. Pida ayuda. Dice la Biblia: en la multitud de consejeros está. Pida ayuda. Ay, pastor, pero es que no puedo confiar en nadie. Pero puedes confiar en la palabra del Señor. La Biblia te está diciendo que hay un principio, y esto es lo lindo. Lo primero que dice la Biblia: que en el principio creó Dios, y Él quiere hacer de nosotros sus seguidores, sus discípulos, y puede hacer de nosotros nueva criatura. ¿Alguien recibe eso el día de hoy? Entonces Él no va a trabajar con las cosas viejas, te va a dar algo nuevo. Hablando con mis hijos hace unos días, uno de ellos necesitaba unas llantas para su carro. Necio. No, es que el compuesto de la llanta tiene que ser de no sé qué volada. Mira, hijo, le digo, si vos vas de aquí a la universidad, no vas al Jabalí. Para los que están fuera del país, es una pista de carreras. No vas para el Jabalí, vas para la universidad. ¿Cuántos de nosotros acá en San Salvador, con el paso de los años, las primeras llantas que compramos eran llantas para nieve? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Ahí andaba su carro en la calle aruñando a medio mundo. ¿Y qué le pasa al carro? No nos alcanzaba. Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Estamos pidiendo o actuando sobre cosas que no necesitamos. Pero Dios en nosotros, si pedimos ayuda, va a ser nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hay problemas que topa uno, hermano. Yo le decía a algunas personas: ¿quién fue que recibió? Sí, hoy tuvimos un día maravilloso, un día bien activo. Los jóvenes en reunión para imprimir Biblias para el ejército, imprimir Biblias para hospitales, imprimir Biblias para colegios, imprimir Biblias para una reunión. Eso fue casi toda la mañana, se llevaron ellos. De repente aparecieron 2 iglesias, están en problemas, están los locales, y vamos a comprarlas. Mañana estamos haciendo los papeles, pero rápido. Aquí hemos fluido el día de hoy. Firmamos un contrato para 10 años de una repetidora que no estamos dando cobertura en cierta parte a nivel nacional. También lo firmamos. Esa fue la persona. Y hay cosas que yo digo: mire, fíjese que el dueño del terreno era aquí y allá. Y le digo a la señora que estaba sentada firmando un contrato para 10 años, se puede imaginar lo que se siente. No se preocupe, le digo. Al ladrón no se le sigue, al ladrón se le espera. No comete el error, no saque usted el corvo, no desenfunde esa arma de fuego, no levante su mano contra su vecino, no lo haga. Deje que la vida lo revuelque. A ver, repítalo conmigo, por favor. Deje que la vida lo revuelque. Ese jefe acosador, ese ladronzuelo de la empresa, ese mal fiscal que te está fregando la vida, o ese mal abogado que te está haciendo trances con tus papeles, deje que la vida lo revuelque. Le voy a contar testimonios que nos ha tocado llorar en 30 años de servicio en esta iglesia, etapas difíciles. Y hoy, cuando llegamos a Bartolina, ve, aquí está fulano, ve. Y no era este el que despotricaba contra uno, y no era este el que decía tal cosa. ¿Qué nos toca como los hijos de Dios? Perdonar y avanzar. Pero por favor, no olvide que la Biblia dice, Mateo capítulo 5 versículo 4: bienaventurados los que piden ayuda, hombre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué dice la palabra? Consolación. ¿Cuántos fuimos niños alguna vez acá? Pero hoy son niñas. Está raro, ¿verdad? ¿Cuántos fuimos chiquititos? ¿Usted se acuerda cuando usted se golpeaba o alguna cosa y ya después que le había pasado, cómo quedaba usted?
entre mocos, lágrimas y a ver qué, vea. Y de repente llegaba su papi o su mami, que tal vez lo había castigado, y lo abrazaba. Cállate, te voy a volver a dar. Es el consuelo de aquí. O te callas o te vuelvo a sonar. El mono como que era pescado fuera del agua. Pues no, mira, inmediatamente callado. Qué bonito. Se lo voy a hacer bien romántico. Qué bonito es sentir más de alguna vez cuando Dios literalmente te ha abrazado. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. En esa soledad de tu problema, en esa soledad con ese médico, en esa soledad en ese banco, en esa soledad en ese aprieto, publicación, señalamiento, muchas veces Dios te ha abrazado. Y usted me dirá, pero yo no he sentido nada, porque no eres manso ni eres humilde, ni tampoco has pedido ayuda. Pero te tengo una noticia: porque Él te abrazó, estamos aquí el día de hoy. Si Dios no te abraza, nos hubiésemos perdido. Nos lleva a la corriente, nos termina el problema, nos lleva esa enfermedad. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Por eso nos llama bienaventurados. Su palabra en Mateo capítulo 5 versículo 5 dice: bienaventurados los mansos. Cómo nos cuesta esto. Voy a interpretar la mansedumbre como paciencia. Estaba hablando con una persona bastante afectada. Linda entrevista, está colgada en YouTube. Si la quiere ver, dele like, recomiéndela para que la gente la escuche. Y este hombre estuvo con nosotros el domingo a las 11 de la mañana. Ya tiene 60 años. Ha estado en muchos ministerios: Torre Fuerte, Club 700, Semilla México. Tremendo muchacho, tremendo pastor, lindo, calmado. Él es otro nivel de persona, muy calmado. Y en esa entrevista, ya casi al terminar, queriendo aterrizar en todo lo que hemos hablado, le digo: hombre, ¿y qué tal la familia? Y me dice este hombre con una pausa en la entrevista: quisiera decirte que bien. Quisiera decirte que mi familia es un éxito y que mis hijos aquí y allá. Y le digo: ¿y cuántos hijos son? 5, me dijo. Saco, dije yo, qué barbaridad. 5 cipotes. Y me dijo: mi hija, me dijo, la menor de todas, es una artista. Pinta, toca no es una guitarra, hermanos. ¿Cómo se llama lo que tocan los hawaianos? Ukelele. Ukelele. Dígale a su vecino: uy, que duele. El ukelele. Toque el ukelele. Ella es artista, ella es extrovertida. Pero pastor, me dijo, esta chica a mí me ha bofeteado como se le pega a un esclavo en la vida pública y pastoral. Wow, yo no llamo ni qué decir. En ese momento, de verdad, fue incómodo. Él abrió su corazón y me dijo: ahí está grabado, lo pueden ver. Otro de mis hijos está metido en el alcohol y no lo puedo detener. No sé qué decirte, me dijo. Yo quisiera una familia perfecta. Y como papá le dije: mira, no te vas a rendir. Esta cipota que anda ahí en su vida y que ha decidido vivir alterna o alternativamente, siempre seguirá siendo tu hija. Y todo un mensaje más serio le dije: nunca te le vayas a rendir siendo un ejemplo para ella. Porque pueda que el día de tu muerte, cuando esa criatura entre a esa casa funeraria y vea your corpse, tu cuerpo tirado en esa caja, diga: mi tata tenía razón. No se rinda, hermano. No se rinda. Y le hago una pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Hay gente que dice: ay, mis hijos lo sé. No, por favor, usted no se rinda. La Biblia dice: no se canse de hacer el bien. Por eso la palabra en Mateo capítulo 5 versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién es nuestra hambre? El pan de vida, Cristo. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Bienaventurado el que busca a Cristo. No esté pensando en venganza ni en marcha. No ese es el punto. Cristo es el pan de vida y Cristo es nuestra justicia. Entonces la palabra dice: bienaventurado el que quiere estar con mi hijo, dice Dios. Mis hijos tienen amigos y amigas, y es un principio de un papá. Decía mi abuelita de parte de papá:
quien a mi hijo besa, mis labios endulza. ¿Lo puede repetir conmigo? Quien a mi hijo besa, mis labios endulza. Esta es una ilustración sencilla. Cuando mis hijos están con sus amigos, como es la noche de hoy, porque vienen a la iglesia, y de aquí los invitan a la casa, nosotros no les decimos a nosotros en la colonia sí era. No sé si a alguien le pasó, solo a mí. Usted llegaba a la casa de Neto, de Carlos, de Ricardo, de los Canjura, de quien sea, y cuando uno estaba de visita le decía al señor: vamos a cenar, si quieren vienen más tarde. Y uno ya con su plato. Señora, pero ¿y qué pasa? No, es que ahorita vamos a cenar, si quieren y después se hablan. No, si yo a hartar me venía. ¿Alguien entendió la ilustración? Bien. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de mi Hijo Cristo, porque a ese o a ella no le va a faltar nada. Se lo estoy garantizando, como lo dice la palabra de Dios. Ojo, gloria a Dios por ello. Pero lo que pasa es que eres un seguidor, no eres un discípulo. Eres un seguidor, cualquier cosa te ofende, cualquier bruto te saca de la iglesia. Cualquier negocio sucio que viniste a hacer en la iglesia, que no tiene nada que ver con nosotros, yo no voy a esa iglesia porque ese tipo me dijo que me iba a vender un carro que nunca me dio, que las placas no salieron. ¿Qué tiene que ver Cristo con esto? Yo no sirvo en cuna porque un día yo quería chinear a ese niño y a mí me dieron el niño que tenía el ojo virulo y yo quería el niño rubio y yo ese quería y a mí me dieron el otro muchachito. Y comienzan las inmadureces de los seguidores y no de los discípulos. Y te dice el Señor en su palabra: de cuánto te estás perdiendo, hijo. Tú eres sal, tú eres luz. Tú tienes una misión en la vida. Esta semana lo que me inspiró a hablar de este sermón fue un teólogo reformado que se llama Francis Chan. Su podcast se llama Crazy Love, se lo recomiendo. No es para todos, es un poco extremo. Francis Chan era un surfista y se lo ve, él predica en flip-flops, en chanclas, como que estuviera en el Tunco y con una camiseta tranquila y un jeans. Ese es Francis Chan. Francis Chan vive en San Francisco, California. Ahí comenzó su ministerio y formó una célula, como lo hacen las iglesias como el INMI y otras, restauración. Son células, o el G12. Y esa célula creció y llegó a tener 5,000 miembros. En Estados Unidos es un trozo de iglesia, mega iglesia. Y Francis siempre decía que él tenía esa inquietud, que decía: bueno, ¿y qué somos pues? Somos sal y somos luz. Y él se fue en el texto de sal y luz, que está más abajo, y dice que un día se encontró un muchacho que él había bautizado. Y este muchacho allá en California era un expandillero. Y después de haberle bautizado dejó de verlo, pero se lo encontró en un centro comercial. Y le dice Francis al muchacho: hey fulano, no te he visto por la iglesia, ¿qué pasó? Y le dijo el muchacho: no pastor, le dijo, la verdad que Cornerstone Church, llamaba donde él se congregaba, yo no he vuelto ahí, le dijo, porque yo creí que la cosa era diferente. Pero ¿cómo diferente? Es que mira, dice, cuando yo me metía a la pandilla, dice el muchacho, ellos eran mi familia. Mi papá no estaba en casa, mi mamá pasaba trabajando todo el día, y cuando yo salía de la escuela yo me mezclaba con ellos, yo estaba con ellos y ellos me defendían. Y así los juramentos y los pactos que hacían ahí en Estados Unidos, como tal vez los hacían en El Salvador. Y cuando vi que la iglesia donde yo voy, me bauticé, acepté a Cristo, pasé al frente, di mi testimonio, nadie me llamaba y nadie se interesaba por mí y nadie me visitaba, yo dejé de asistir. Ese día Francis Chan regresó a su casa y tomó una decisión gruesa. Renunció a su iglesia. ¿Bajo qué premisa? Dice Francis: ¿de qué me sirve tener a toda esta gente reunida viendo brillar la palabra del Señor si ellos no quieren brillar en la vida de otras personas? Y comenzó de cero a trabajar con small groups, con pequeños grupos, para
que hubiese un grupo en su casa, para que hubiese un grupo en su colonia, para que hubiese un grupo en su municipio, para que hubiese un grupo en su departamento, para que hubiese un grupo en su país, para poderles dar este mensaje. Nos hemos creído todo lo que el mundo dice, y en lugar de estar pidiendo la presencia de Dios, pedimos cosas, porque pedimos como seguidores y no como discípulos. Cuando viene la tormenta, sentimos que nos ahogamos porque somos seguidores y no somos discípulos. Pero la palabra me dice hoy cómo volver a ser la sal y la luz. Y me lo dice Mateo capítulo 5 en el versículo 6, cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que es Cristo, porque ellos serán saciados. Amigos y hermanos, esta noche mi deseo es que usted se pueda convertir en un discípulo, en un seguidor, que pueda entender que no lo dije yo, lo dijo Jesús. Usted es sal y es luz. Y si usted es sal y es luz, es porque tiene una misión en esta vida. No importa lo que usted trabaje, no importa lo que usted haga, donde usted haga, no hable de esta iglesia, hable de Cristo. Dígale a la gente: chavo, vas a salir adelante, no te preocupes, oremos al Señor. Es que no soy pastor, es que no importa que no seas pastor, tú puedes orar. Y en la mañana cuando digas: es que mis hijos, es que las cosas no van a cambiar, no te preocupes, tú no puedes cambiar nada, Dios lo puede cambiar todo. ¿Qué debo de hacer? Perseverar como un discípulo y no como un seguidor. Finalmente la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué dice la palabra? Misericordia. Wow, no me quiero meter a temas de salvación o perdón de pecados, pero aquí hay un punto teológico básico. Si usted no es misericordioso, es bien probable que Dios de usted no tenga misericordia. Así de claro. Ahí está. Usted anda sacando a medio mundo, pueda que todo el mundo le ande sacando las cosas a usted. Pero el día de hoy, si vemos el sermón del monte en el capítulo 5 y descendemos luego a estos textos maravillosos del versículo 13, cuando la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y luego vamos al versículo 14 cuando dice: vosotros sois la luz del mundo. Solo quiere recordarle una cosa el evangelio: ante los ojos de Dios usted vale su sal. Ante los ojos de Dios usted puede reflejar la luz de Cristo. Y el día de hoy, por favor, tome una decisión y diga: yo fui un seguidor, pero hoy soy un discípulo. El que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la pregunta que hemos planteado: ¿y qué somos? Señor, hemos hablado que hay seguidores y hay discípulos, y hemos hablado que los seguidores están en la etapa carnal, pidiendo cosas carnales, pero los discípulos oran para que tu voluntad se cumpla así en el cielo como en la tierra. Es mi deseo, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Mi amigo, dé un paso de fe. Hoy que vuelva a su casa, usted es sal, usted es luz. Nadie le habló de seminario teológico, nadie le habló de capacitación, nadie le habló más que de Cristo. Lleve esperanza a su casa, lleve luz a sus amigos. No se rinda ante los problemas. Lo he sostenido por años en esta iglesia: Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Abre tu corazón a Él. Y si nunca le has invitado a ser Señor y Salvador de tu vida, ahí donde estás, ¿por qué no oramos juntos? Digamos: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús yo te declaro hoy mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia da un gozoso amén. Le damos un fortísimo aplauso a nuestros hermanos.